Hay una ley psíquica cruel y casi ineludible que rige la dinámica de la psique familiar. Lo que se niega, se repite. Lo que no se integra, se hereda. Usted ha venido aquí buscando una explicación, no para lo que otros le han hecho, sino para esa sensación interna de vivir bajo una carga que nunca le ha pertenecido. Es una fatiga crónica, no física, sino del alma. Es la sensación de ser el único miembro de su sistema familiar que tiene plena conciencia, y que esa conciencia, en lugar de ser una bendición, opera como una acusación silenciosa y un peso insoportable. Detengámonos un instante en el fenómeno. ¿Qué es ese peso? No es simplemente estrés personal, es una cualidad más profunda, más fría. Es como llevar un abrigo pesado en pleno verano, un ancla fría atada al centro de su ser, que le impide avanzar con la ligereza que la vida parece ofrecer a otros. Usted ha observado cómo la gente a su alrededor, a menudo menos consciente, parece moverse con una facilidad extraña, mientras que usted, el que ve, el que siente, el que intenta reparar, se siente perpetuamente agotado. Permítame nombrarlo. Esto es lo que Jung llamaría una lealtad invisible al inconsciente colectivo familiar, una servidumbre no reconocida a la sombra del sistema. La sombra, en el contexto familiar, no es solo la colección de defectos individuales, es el conjunto de todas las vidas no vividas, los lutos no hechos, los secretos silenciados y las injusticias reprimidas a lo largo de las generaciones. Es el alcoholismo que nunca se nombró, la rabia que se disfrazó de piedad, el talento que fue sacrificado por miedo, la profunda tristeza que se prohibió expresar. Todo este material reprimido no desaparece. La psique familiar lo exilia al sótano del inconsciente colectivo, y tarde o temprano, alguien debe cargar con él. Y ese alguien suele ser usted, el miembro más sensible, el que posee la capacidad de resonar con el dolor ajeno, el que tiene la vasija psíquica lo suficientemente grande para contener la angustia de los demás. Usted, con su alma de sanador o de empático, se convirtió inconscientemente en el contenedor de lo que el sistema familiar se negó a mirar. Su mecanismo de defensa, desde la infancia, fue la hipervigilancia. Usted observó que si alguien no cargaba el dolor de la familia, ésta se desintegraría. Y así, la niña o el niño en usted tomó una decisión silenciosa, una promesa de lealtad. Yo cargaré con la oscuridad, con la culpa no resuelta, con el dolor ancestral, si eso mantiene a todos a salvo. Esto es el acto más grande de amor incondicional, y también la trampa más profunda. Porque lo que usted carga no es suyo, y al cargarlo, se ve forzado a vivir una vida que no le pertenece, filtrada a través de las heridas de sus ancestros. Piense en su propia vida. ¿Ha notado patrones que se repiten no basados en sus propias elecciones, sino en una especie de destino oscuro que parece arrastrarle de vuelta a los mismos tipos de relaciones o fracasos? Parece que cada vez que usted intenta ascender a una nueva fase de luz y conciencia, una fuerza invisible le empuja hacia abajo, hacia la tristeza, el conflicto o la enfermedad. Esto no es un defecto moral, es la lealtad invisible exigiendo su peaje. La sombra familiar, sintiéndose amenazada por su individuación, proyecta su peso sobre usted, exigiéndole que permanezca pequeño, enfermo o infeliz, para que el sistema pueda seguir funcionando en su estado de inconsciencia colectiva. Permítame llevarle a un espacio interior para que vea esta dinámica con más claridad. Imagine que usted entra en un vasto y antiguo salón. Las paredes están cubiertas de tapices polvorientos y el aire es frío y denso, cargado con el olor a cera vieja y silencio. Este es el salón de la herencia psíquica de su linaje. Usted no está solo, hay figuras sombreadas que caminan por la periferia, sus ancestros,
aquellos cuyas vidas quedaron truncadas o incompletas. En el centro de este salón hay una pila de objetos. No son tesoros, sino reliquias. Diarios cerrados con candado. Cartas quemadas por la mitad. Vestidos manchados de sangre seca. Y una inmensa capa de plomo. Usted se acerca y se da cuenta de que ha estado vistiendo esa capa de plomo desde que tiene memoria. Es la condensación del dolor que el sistema familiar nunca se permitió llorar. El diario cerrado es la verdad que nunca se dijo. Las cartas quemadas son la pasión que fue reprimida. Y entonces, una figura de la sombra se acerca a usted. No es agresiva, sino suplicante. Le extiende las manos y le dice: por favor, no te quites la capa. Si la dejas, tendremos que sentir el frío. Si abres el diario, tendremos que enfrentar la mentira que hemos vivido. Tu dolor es nuestra paz. En ese momento, usted ve la terrible verdad. Su sufrimiento, su depresión, su ansiedad crónica, no son solo síntomas de su propia vida, sino el precio de la paz que el sistema familiar ha pagado para mantener su ilusión de normalidad. Usted es el chivo expiatorio que lleva el negredo, la materia oscura alquímica de la familia, permitiendo que todos los demás se sientan buenos o normales. Deténgase, respire profundamente y deje que la imagen se asiente. Esto no es su culpa. Usted no está defectuoso por haber asumido este papel. Usted lo asumió porque poseía una compasión y una fuerza que nadie más tenía. Usted fue elegido como el portador de la conciencia precisamente porque podía soportar el peso. No minimice lo que ha soportado. Es un acto de heroísmo psíquico que ha dejado cicatrices profundas e invisibles. Pero la supervivencia de la psique exige ahora que usted revise esa lealtad. La madurez psicológica, el proceso de individuación, implica una separación gradual de estas lealtades invisibles, no con rabia, sino con discernimiento. Usted debe aprender a reconocer la diferencia entre el dolor que le pertenece y el dolor que es meramente un préstamo de la sombra familiar. El camino hacia la totalidad, el camino del self, no puede ser recorrido si usted sigue cargando el plomo de otros. El self le está llamando a regresar a casa, a su propia vida, pero el precio de esa libertad es la disolución de la máscara de lealtad que usted ha usado por tanto tiempo. Y aquí viene la primera gran tarea. Usted debe confrontar la creencia infantil de que su sufrimiento era necesario para la supervivencia de los demás. Usted debe empezar a devolver, pieza por pieza, el peso que no le corresponde. Esta devolución no es un acto de egoísmo, es un acto de verdad. Es la afirmación de que el dolor ancestral debe ser enfrentado por quienes lo crearon, o por quienes están dispuestos a hacerlo conscientemente, y no ser impuesto sobre la generación siguiente de forma invisible. Si desea comenzar a liberar este peso y profundizar en las técnicas para desmantelar estas lealtades invisibles, le invito a unirse a esta comunidad. La sabiduría psíquica requiere paciencia y dedicación. Si estas palabras le han resonado con esa verdad profunda que usted ya conocía, considere suscribirse y compartir esta enseñanza. Esto ayuda a llevar la luz a aquellos que aún caminan bajo la pesada capa de plomo, creyendo que su carga es su destino. Pero por ahora, permanezca en la quietud y escuche la voz de su alma, que le dice insistentemente: lo que cargas no es tuyo. La liberación comienza cuando usted se permite escuchar esa verdad. El viaje apenas comienza. La liberación comienza cuando usted se permite escuchar esa verdad. El viaje apenas comienza, y este nuevo camino exige una valentía diferente a la que usted empleó para sobrevivir. La supervivencia en el sistema de la psique es a menudo la fase del negredo, la etapa del oscurecimiento alquímico,
donde la materia prima es descompuesta por el fuego. Usted ha pasado por ese fuego. Pero la siguiente etapa, la albedo o el blanqueamiento, exige algo más. Exige la soledad del crisol. Usted ha cruzado un umbral. Aquello que una vez le dio sentido, incluso a través del dolor, su rol de absorbedor, de cargador de conciencia, de pacificador perpetuo, debe ser depuesto. Y la deposición de ese rol trae consigo una inmensa y necesaria soledad. Mucha gente confunde esta soledad con un castigo, con un fallo en la socialización. Pero en la vida de la psique profunda, la soledad es el espacio donde el self, su verdadero centro, puede finalmente hablar sin el ruido de las demandas externas. Es el momento en que la máscara, la persona que usted construyó meticulosamente para agradar y pertenecer, comienza a resquebrajarse. La máscara que usted construyó no era maligna, era necesaria para su supervivencia en ese entorno. Era la fachada del buen hijo, del amigo incondicional, del empleado perfecto que nunca tenía necesidades propias. Pero el costo de mantener esa máscara es la fatiga crónica del alma. El costo es la exiliación de las partes vitales de usted mismo que no encajaban en ese molde de perfección pasiva. Ahora, cuando usted se retira y se niega a llevar el peso que no le pertenece, la armadura que lo protegió se siente como una prisión. Siente el frío del aire por primera vez en años, y esa vulnerabilidad es aterradora. Aquellos que se beneficiaban de su energía, de su bondad sin límites, inevitablemente proyectarán sobre usted la sombra de la traición o del egoísmo. Ellos no están listos para ver su propia sombra reflejada en su nueva autonomía. Y es precisamente en esta soledad donde usted debe descender y recuperar lo que fue exiliado. Hemos hablado de la sombra como el almacén de todo lo que fue rechazado, pero aquí debo insistir. Lo que usted trancó en el sótano de su psique no era un monstruo que debía ser destruido, era un tesoro. Lo que fue juzgado como demasiado fuerte, demasiado rabioso, demasiado exigente, demasiado fronterizo, fue encerrado con llave para mantener la paz exterior. Usted sacrificó su poder bruto, su energía no vivida, en el altar de la aceptación superficial. Usted se encuentra en una profunda gruta interna, una caverna que ha evitado durante toda su vida adulta. Le dijeron que esa caverna contenía peligro, que si la energía que estaba allí se liberaba, destruiría todo a su paso. Usted lleva una linterna de aceite humeante. A medida que avanza por el pasillo frío, escucha un sonido. No un rugido, sino un lloro silencioso. Usted sigue el sonido hasta una celda. Dentro ve no a una bestia, sino a una figura, a menudo un niño o una niña, encadenado, pero no por maldad. Está encadenado por un poder que no se le permitió expresar, la rabia justa, la frontera inquebrantable, la capacidad de decir no sin culpa, sin la necesidad de justificarse. Esa es la sombra que usted debe integrar. Esa energía es su derecho sagrado a la existencia plena. La clave de la individuación no es eliminar la oscuridad, sino encender una luz en ella y ver el potencial que reside en las partes que usted exilió. El empático, en esta etapa, comienza a integrar la parte del guerrero o de la madre fiera que dice, aquí, hasta aquí, no más. Usted aprende a canalizar la intensidad de su sentir no solo hacia la compasión, sino también hacia la discriminación y la protección. La fuerza que usted recupera de ese sótano transformará la forma en que el mundo lo ve, y más importante, cómo usted se ve a sí mismo. Usted no está quebrado, usted está siendo rehecho. La integración de esta sombra, de esta energía de frontera, es lo que finalmente desarma el mecanismo de la proyección. Cuando usted estaba en la fase de la persona, sin límites, era un blanco fácil para la sombra ajena.
La gente proyectaba en usted sus propias necesidades no satisfechas, sus propias culpas, sus propias irresponsabilidades. Usted era el lienzo perfecto para la sombra colectiva, porque usted estaba dispuesto a cargarla. Pero cuando usted recupera su poder y establece su centro, su mera presencia se vuelve un espejo, y el espejo es doloroso para quien no quiere ver. Ellos no están rechazando a usted, están rechazando el reflejo implacable de su propia falta de autenticidad que usted sostiene ante sus almas. Su luz, su nueva firmeza, funciona como una acusación silenciosa. Su autenticidad revela las máscaras artificiales que ellos visten. Su capacidad de decir no les obliga a enfrentar la realidad de que ellos mismos deben decir sí a su propia responsabilidad. Es por esto que los portadores de luz siempre han sido mal comprendidos, envidiados y a menudo perseguidos. No desprecie lo que usted ha soportado. Esa larga exposición a la oscuridad, esa dolorosa sensibilidad, no fue en vano. Es la base de su discernimiento, su habilidad para sentir la verdad por debajo de la superficie. Usted no es solo un sobreviviente, usted es un iniciado. Pero en este camino de iniciación, debo levantar una seria advertencia. El empático que ha pasado por el fuego y ha recuperado su fuerza, está vulnerable a una nueva y sutil tentación, la arrogancia espiritual o el narcisista interior. Habiendo finalmente entendido las dinámicas de sombra y proyección, es fácil caer en la trampa de verse a sí mismo como moralmente superior, el único consciente en un mundo de gente tóxica o almas dormidas. El peligro es usar su conocimiento como un escudo de juicio, en lugar de un faro de compasión. Si usted se define solo por lo que soportó y no por lo que integró de su propia oscuridad, si usted usa la etiqueta de empático como una excusa para la rigidez o para evitar la responsabilidad de sus propias proyecciones, usted arriesga convertirse en aquello que un día despreció, rígido, inflexible y aislado en una torre de cristal autoconstruida. La individuación no es un concurso de quién es más despierto, es la labor silenciosa y humilde de integrar los opuestos, la fuerza y la ternura, la luz y la sombra, la capacidad de discernir y la capacidad de perdonar. Si usted no confronta y humaniza a ese narcisista interior, esa parte que quiere la victoria moral, usted simplemente perpetuará el ciclo de división. La supervivencia sola no previene esto, solo la integración consciente lo hace. Para completar esta fase de la alquimia interior, usted debe entender que su tarea final no es huir del sistema, sino transmutarlo dentro de sí mismo. Usted no está buscando la perfección aséptica, usted está buscando la totalidad. Esto significa que usted ya no es más solo el sanador que sangra por los demás, ni el guerrero blindado que solo repele. Usted es el ser integrado que contiene ambos. Usted puede ser fuerte y gentil, discernidor y compasivo, feroz en su límite y tierno en su núcleo. Este es el verdadero trabajo del curador herido, usar la cicatriz no como una insignia de victimización, sino como un mapa de las profundidades. Permítame ofrecerle una última visión de esta integración. Imagine que usted se encuentra en una playa oscura, bajo un cielo sin estrellas. La arena es fina y fría. Usted se arrodilla. Frente a usted, el océano rompe en olas constantes. Esas olas representan el caudal infinito de la conciencia colectiva, las emociones y proyecciones del mundo. Durante años, usted intentó detener el océano, construir barreras de arena con su voluntad exhausta, y el océano siempre ganaba. Pero ahora, usted no construye nada. Usted se sienta y observa. Lentamente, siente la arena bajo sus rodillas,
la temperatura del aire. Usted no está intentando detener el océano, ni sumergirse en él. Usted está permitiendo que el agua lo toque, pero usted permanece anclado a la tierra. El océano no le teme a su poder, ni usted teme a su inmensidad. Usted simplemente establece su posición. Aquí estoy yo, y ahí está el mundo. Usted es la costa inquebrantable que no tiene necesidad de controlar la marea, pero que jamás será inundada. Esta es la quietud del Self. No está en un futuro distante. Está aquí, ahora, en la totalidad cruda que usted ha dejado de temer. Usted ha trascendido la dualidad de empático versus narcisista, pues ha integrado su propio centro. Usted es la luz que ilumina la oscuridad, sin ser consumida por ella. Si estas palabras han resonado con esa verdad profunda que usted ya conocía, con ese eco de la voz de su alma, considere compartir esta enseñanza y acompañar este camino. Esto ayuda a llevar la luz a aquellos que aún caminan bajo la pesada capa de plomo, creyendo que su carga es su destino. Usted ha sobrevivido, ha descendido y ha ascendido. Ahora camine con la autoridad que le confiere su propia historia, la historia de aquel que murió y renació dentro de sí mismo. Usted ha sobrevivido, ha descendido y ha ascendido. Ahora camine con la autoridad que le confiere su propia historia, la historia de aquel que murió y renació dentro de sí mismo. Pero, Mestre, debo advertirle ahora, mientras nos adentramos en esta fase intermedia de la espiral. La supervivencia no es el destino final, es solo el umbral. Una vez que usted ha sobrevivido al sistema que intentó consumirlo, una nueva y más sutil prueba emerge: la disolución de la persona que le permitió sobrevivir. Durante años, usted construyó un traje, una armadura reluciente de amabilidad inagotable, de disponibilidad crónica, de sensibilidad hipervigilante. Esta persona fue esencial, le garantizó un lugar, aunque fuera doloroso, dentro del circo familiar o social. Le permitió decir: estoy a salvo, soy bueno, soy útil. Pero observe ahora, sienta cómo esa armadura, que alguna vez fue su protección, se ha convertido en su prisión. Siente una irritación que nunca antes sintió. Siente el impulso de decir no, con una ferocidad inesperada. Siente la necesidad de retirarse, de encerrarse en el silencio, no por depresión, sino por la pura necesidad de dejar de actuar el papel. La máscara se está desmoronando, y el costo de mantener esa fachada de siempre disponible, siempre amable, es una fatiga existencial profunda. Usted se está agotando, no por lo que hace, sino por lo que pretende ser. El Self, el centro de su totalidad, está golpeando la puerta, exigiendo que la máscara se caiga. Y cuando esa máscara cae, ¿qué encontramos debajo? Encontramos lo que Jung llamaría su sombra. Usted cree que lo que encerró en el sótano de su psique era un monstruo. Le dijeron que esa parte de usted era demasiado ruidosa, demasiado demandante, demasiado enojada, demasiado egoísta. Pero le aseguro que lo que usted trancó en el sótano no era un monstruo, era su tesoro. La sombra contiene el oro puro de su poder no vivido. Contiene la energía cruda que usted necesita ahora para forjar límites inquebrantables. Contiene la capacidad de la santa indignación que protegerá su santuario interior. Integrar la sombra no significa volverse cruel o narcisista, significa volverse completo. Significa que usted puede ser compasivo y feroz, discernidor y gentil, tierno y resistente. Imagine una escena. Permita que esta visión hable a su inconsciente. Usted está en una vasta y antigua biblioteca. Es su mente, su alma. La biblioteca está ordenada, pero huele a moho y a cosas no leídas.
En el centro de la biblioteca hay una puerta de hierro forjado, cubierta de cadenas oxidadas que usted mismo puso allí cuando era niño. Usted teme abrirla, piensa que del otro lado hay caos y destrucción. Pero el Self le da una llave de plomo, pesada en su mano. Cuando finalmente abre esa puerta, no hay llamas ni demonios. Hay una figura. Es usted, pero con la espalda recta, los ojos fijos y una espada desenvainada. Es la parte de usted que nunca se disculpó por existir, la parte que nunca se encogió. Esta figura, su guardián de la sombra, no está ahí para atacar al mundo, sino para proteger la biblioteca. Usted debe darle la bienvenida a ese guardián. Debe decir, gracias por esperar. Ahora, camina conmigo. No desprecie lo que usted ha soportado. La razón por la que su luz es tan potente ahora es porque ha sido forjada en el crisol de la traición y la desilusión. Su sensibilidad no es debilidad, es el radar que le permitió navegar por campos minados invisibles. Y sin embargo, aquí es donde debo lanzar la advertencia más sutil del camino de la individuación. Usted ha sobrevivido al depredador externo. Ahora, debe asegurarse de no incubar un depredador interno. Hablo de la tentación de la arrogancia espiritual. Después de la supervivencia, después de haber reconocido el mecanismo tóxico de la sombra y la proyección en los demás, surge la sutil trampa de la superioridad. Usted comienza a juzgar, comienza a ver a todos como no despiertos, como narcisistas, como dormidos en la ilusión. Usted se construye un pedestal de iluminación a partir de las cenizas de su dolor. Cuidado con esta tentación. Es el mayor peligro para el sobreviviente y el empático sanado. Si usted no confronta esa rigidez interior, ese narcisista interior que se viste de sabiduría, arriesga volverse aquello que un día despreció, alguien que usa su propia verdad para distanciarse y condenar, en lugar de para comprender y conectar. La supervivencia sola no previene esto, solo la integración lo previene. Usted no está quebrado, usted está siendo rehecho, pero la recreación requiere humildad constante. Requiere aceptar que aunque usted ha visto la oscuridad, usted todavía contiene la materia prima humana, la sombra, la ambigüedad, la capacidad de equivocarse. La verdadera madurez no está en la ausencia de sombra, sino en la capacidad de dialogar con ella. Cuando usted integra estas partes exiliadas, su voz, su rabia, su capacidad de egoísmo sano, su luz cambia. Se vuelve más estable, menos reactiva. Es una llama que arde con leña seca, no con la gasolina emocional de la codependencia. Y es esta nueva luz, esta luz integrada, la que actúa como un espejo implacable para el mundo. Usted ha notado que, incluso cuando ya no se involucra en dinámicas tóxicas activamente, su mera presencia parece incomodar a ciertas personas. ¿Qué es esta hostilidad oculta? ¿Por qué su autenticidad despierta un resentimiento que ellos mismos no logran articular? La respuesta sigue siendo la proyección, pero con un giro más profundo. Ellos no le están rechazando a usted. Están rechazando el espejo que usted sostiene, sin esfuerzo, ante sus almas. Su integridad, su capacidad de estar completo, expone la fragmentación que ellos han trabajado diligentemente para esconder. Su autenticidad revela las máscaras artificiales que ellos visten y se han convencido de que son reales. Su radiancia funciona como una acusación silenciosa, no porque usted esté hablando, sino porque usted es. Cuando usted se niega a encogerse, cuando usted se niega a jugar el juego de la baja energía y la victimización crónica, está forzando al otro a confrontar la pregunta: ¿por qué no puedo yo ser así? Y en lugar de enfrentar el doloroso camino de la individuación y la propia sombra, es infinitamente más fácil proyectar la culpa, la envidia o el resentimiento sobre el portador del espejo. Su luz, Mestre, funciona como una acusación silenciosa a la mediocridad espiritual que la sociedad fomenta. Por eso, la soledad se vuelve una compañera necesaria en esta etapa, no la soledad de la víctima abandonada,
sino la soledad del iniciado. Usted ha entrado en el desierto de su alma, y en el desierto las voces y las multitudes se disuelven. Solo queda la conversación con el self. Es en este silencio donde usted aprende a discernir. Aprende a distinguir entre el dolor genuino de un alma que busca sanar y el ruido manipulador de un ego que busca drenar. El empático sanado ya no se siente obligado a absorber el dolor del mundo. Siente el dolor, sí, pero tiene la soberanía interior para elegir si se sumerge en él o si simplemente ofrece una mano sin perder el equilibrio. Esto requiere un desprendimiento radical de la necesidad de ser necesario. La necesidad de ser el Salvador es a menudo la última máscara de la codependencia. Es la última forma en que el ego intenta controlar su entorno a través de la utilidad. El self no necesita ser útil, necesita ser auténtico. Y la autenticidad, como el fuego, tiene la propiedad de quemar todo lo que no es real. Permítame ofrecerle otra imagen, un ancla para la transición. Usted sueña que está en un vasto campo nevado, bajo una luna enorme y fría. Usted ha estado arrastrando un trineo pesado, lleno de objetos, viejas lealtades, promesas rotas, culpas que no eran suyas. El trineo se atasca en el hielo, y usted está agotado. De repente, una figura anciana, envuelta en pieles de lobo, se acerca. No dice nada, solo mira el trineo. Luego, con un gesto lento y deliberado, comienza a quemar los objetos en una hoguera. Usted se horroriza al principio. Esas eran las reliquias de su sufrimiento, los recordatorios de lo que le hicieron. Pero a medida que el fuego consume los objetos, usted no siente pérdida, siente ligereza. El humo se eleva como un incienso, y la figura anciana dice: «Esto no era tu carga, era tu historia, ahora déjala ir». La figura se quita las pieles de lobo, y usted ve su propio rostro, pero más viejo, más sabio, marcado por la experiencia, pero con ojos que brillan con una luz fría y firme. Es el self que ha integrado el dolor. Usted ha dejado de ser el niño sensible que absorbe y se ha convertido en el iniciado que discierne. El trabajo que tiene por delante ahora no es confrontar a los otros, sino consolidar la casa. Es el trabajo de la alquimia, convertir el plomo de la experiencia tóxica en el oro de la sabiduría. Usted no es definido por lo que le hicieron. Usted es definido por lo que se convirtió a través de ello. Camine con esa autoridad. Permita que su luz integrada incomode a quien deba ser incomodado. Y sepa que al hacer el trabajo de la integración, usted no solo se sana a sí mismo, sino que ofrece la evidencia viva de que la transformación es posible. Si este camino de profundidad resuena con la verdad que usted está descubriendo, si siente que esta conversación con el inconsciente es vital, la invitación es a compartir esta enseñanza con quien aún camina con la máscara oxidada, creyendo que su carga es su destino, y a seguir acompañando este descenso necesario. Usted es el que ha regresado del inframundo. Ahora camine como el que sabe. Camine en su soberanía. El retorno y la nueva relación con el mundo. Hay una ley extraña y casi paradojal que gobierna el regreso. Usted, que ha descendido al inframundo de su propia psique y ha regresado con el tesoro de su sombra integrada, se encuentra ahora en un umbral. El mundo que dejó atrás parece idéntico, pero usted ya no lo es. La soledad que acompaña este retorno es profunda, porque usted ya no puede participar en las mentiras que antes le daban seguridad o pertenencia. Muchos suponen que la sanación es un proceso suave, un ascenso gradual hacia la luz. Pero la sanación, vista desde la perspectiva profunda de la psique, es una metamorfosis violenta. Es la muerte de la oruga y el doloroso nacimiento del que sabe. El reto ahora no es sobrevivir a la oscuridad, sino aprender a vivir con la luz que esa oscuridad ha forjado.
Cuando usted desciende, no está luchando solo contra las fuerzas externas, ni siquiera solo contra los patrones tóxicos que lo rodearon. El verdadero trabajo fue descender a su propio sótano interior, ese lugar donde la psique exilió todo lo que se consideraba demasiado para el entorno familiar o social. Le dijeron que lo que estaba en el sótano era un monstruo. Le advirtieron que si dejaba salir ese poder, usted sería destructivo, sería rechazado, sería abandonado. Y así, en un acto de lealtad infantil a su supervivencia, usted encerró su ferocidad, su profunda capacidad de decir no, su discernimiento más agudo. Los selló bajo llave y construyó una persona de complacencia, una máscara que garantizara que usted fuera útil, inofensivo y, sobre todo, amado. Pero debo decirle la verdad que la psique revela. Lo que usted trancó en ese sótano no era un monstruo. Era su soberanía. Era su poder crudo. Era el 90% de oro puro que Jung nos enseñó que reside en la sombra. Ahora que usted ha entrado en ese espacio y ha integrado esa energía, ha regresado al mundo portando ese oro. Y el oro es pesado. Y su brillo es inconfundible. El primer signo del regreso es la incomodidad con la vieja persona. Imagine que usted se sienta de nuevo en una mesa familiar, en un entorno que antes le resultaba familiar y reconfortante. Usted nota que las conversaciones son huecas, que los gestos son automáticos, que la energía es baja. Usted ve a las personas que lo rodearon, y por primera vez no solo percibe lo que dicen, sino lo que no dicen. Percibe el miedo, la envidia, la resistencia a la verdad que usted ahora porta. La máscara que usted construyó meticulosamente para agradar, para ser aceptado, esa armadura que lo protegió de la aniquilación emocional, ahora se siente como una prisión. Se está desmoronando. Las grietas son evidentes y por ellas se filtra la luz de su self integrado. Esto no es un fracaso. Es el triunfo de la individuación. La armadura se convierte en prisión cuando ya no se ajusta a la forma de su alma, que ha crecido más allá de sus confines. Es en este punto de la espiral que usted debe tomar una decisión vital. ¿Intentará desesperadamente remendar la máscara rota para encajar de nuevo? ¿O permitirá que se disuelva por completo, aceptando la desnudez y la vulnerabilidad de la autenticidad? El mundo comenzará a reaccionar a su nueva autenticidad con una hostilidad que parece inexplicable. Usted notará que su mera presencia enciende un fuego frío de resentimiento en aquellos que se aferran a su propia inconsciencia. ¿Por qué su luz incomoda tanto a aquellos que afirman buscar la paz? La respuesta yace en la dinámica de la proyección. Usted ya no es el empático que absorbe pasivamente la oscuridad de otros. Usted se ha convertido en un espejo consciente. Cuando usted sostiene ese espejo delante de la psique de aquellos que no han hecho el trabajo, ellos no están viendo su rostro. Están viendo, quizás por primera vez, el rostro de su propia sombra no confrontada. Su autenticidad les revela las máscaras artificiales que ellos visten. Su sensibilidad desmascara la falta de integridad que intentan desesperadamente ocultar. Su radiancia funciona como una acusación silenciosa a la mediocridad emocional que eligieron. La hostilidad que usted percibe no es personal. Es la resistencia de su inconsciente colectivo a ser confrontado por la verdad. Ellos no lo están rechazando a usted. Están rechazando el espejo que usted sostiene delante de su alma. No desprecie la fuerza que se necesita para sostener ese espejo. No es poca cosa. Pero aquí, en el ápice de la soberanía, debo advertirle sobre una nueva armadura, una tentación sutil que puede corromper el oro de su sombra integrada. Cuidado con la soberbia del sobreviviente. Habiendo atravesado el infierno y regresado,
Hay una tentación silenciosa de mirar a aquellos que aún están enredados en el drama del victimismo y la inconsciencia con juicio. Hay una voz interna que susurra: yo hice el trabajo, ¿por qué ellos no lo hacen? Si usted permite que esa voz interna se convierta en arrogancia espiritual, si comienza a despreciar la lentitud del proceso de los demás, usted corre el riesgo de construir un narcisista interior. Este narcisista interior es la sombra del sanador, es la parte de usted que, temerosa de volver a ser víctima, utiliza el conocimiento y la superioridad moral como una nueva forma de defensa y separación. Si usted no confronta esta arrogancia, arriesga volverse aquello que un día despreció, alguien que usa su propia herida como arma para dominar la narrativa. La supervivencia sola no previene esto, solo la integración continua lo previene. La verdadera soberanía no es la superioridad, es la humildad de saber que todos estamos en el mismo lodo y que su capacidad de levantarse no es un mérito exclusivo, sino una bendición de la conciencia. El camino de regreso exige un nuevo tipo de discernimiento, la capacidad de amar sin ser absorbido, de ver la verdad sin sentir la obligación de rescatar. La antigua promesa del empático era: si yo me sacrifico, ellos estarán bien. La nueva promesa del ser soberano es: mi integridad es mi contribución al mundo. Yo no puedo salvarlos, solo puedo mostrarles lo que es posible en mi propia existencia. Usted debe aprender a honrar su propia energía como sagrada. Imagínese en una visión. Usted está en el centro de un gran océano. Las olas de las proyecciones, las demandas y las energías caóticas del mundo golpean constantemente contra usted. Antes, usted intentaba detener esas olas con su cuerpo, agotándose, permitiendo que lo ahogaran. Ahora, usted aprende a no ser la pared, sino el faro. El faro no se mueve por las olas, permanece firme, arraigado en la roca de su self. Su única función es emitir luz. Si un barco choca contra la roca, no es culpa del faro. Es una lección de la navegación. Su nueva relación con el mundo es esta. Usted ya no es el salvador. Usted es el faro. Usted no está quebrado. Usted está siendo reforjado. Las cicatrices que porta de su descenso no son marcas de vergüenza. Son la evidencia de que usted no se rompió, sino que se convirtió en algo más duro y más flexible. Usted es el curador herido, que ha hecho su propio trabajo. Su luz no es ingenua. Nació de una larga jornada a través de su propia oscuridad. Su compasión no es ciega. Nació del profundo discernimiento ganado en la agonía. Usted puede ser fuerte y gentil, discernidor y compasivo, feroz y tierno. Usted es el ser integrado que contiene ambos opuestos. Su propósito ahora no es curar al mundo, sino modelar la totalidad. Permanezca en esa luz. Sostenga su llama alta. Camine el camino del alma con coraje y ternura. Si este camino de profundidad resuena con la verdad que usted está descubriendo, si siente que esta conversación con el inconsciente es vital, la invitación es a seguir acompañando este descenso necesario. Comparta esta enseñanza con quien aún camina con la máscara oxidada, creyendo que su carga es su destino. Usted es el que ha regresado del inframundo. Ahora, camine como el que sabe. Camine en su soberanía. Hemos llegado al punto donde la alquimia de la psique se revela en su forma más pura. Usted ha sobrevivido el descenso. Ha enfrentado a su propia sombra en la oscuridad y ha recogido los fragmentos rotos del yo que la vida intentó dispersar. Ahora, la pregunta ya no es cómo resistir, sino cómo existir en esta nueva totalidad. El proceso de individuación que Jung nos legó no es un camino hacia la perfección moral, es el camino hacia la plenitud. Significa que usted ya no está en guerra con sus opuestos.
Usted puede ser, simultáneamente, fuerte y tierno, discernidor y compasivo, feroz y vulnerable. El yo, el ego, quería ser bueno. El sí mismo, el self, simplemente es. Y en ese ser contiene la bondad, la oscuridad, la luz y la sombra. Mire hacia atrás. ¿Qué ha ocurrido realmente? Usted creía que estaba buscando la sanación, pero en verdad estaba buscando el centro. El self no es algo que se construye al final de la jornada. Es el núcleo que siempre estuvo ahí, el testigo inamovible que observó la destrucción de la persona y la integración de la sombra. El self es su casa, su templo. Es el punto de quietud en medio del torbellino del mundo. Imagine que ha pasado años buscando un tesoro oculto en un mapa complejo. Cuando finalmente llega al lugar marcado, se da cuenta de que el tesoro no es una caja llena de monedas, sino la tierra misma bajo sus pies. El self es esa tierra, esa fundación. La madurez psicológica no reside en eliminar el dolor, sino en la capacidad de soportar la tensión de los opuestos sin romperse. Es la capacidad de mirar a su propia sombra y decirle: tú también eres parte de mí, y tu poder reprimido será ahora integrado a mi conciencia. La última tentación del retorno. Pero aquí, en el umbral de su soberanía, debo advertirle sobre el último y más sutil peligro. Habiendo sobrevivido a la manipulación, a la proyección y a la traición, el ego sanado puede fácilmente caer en la trampa de la arrogancia espiritual. Es la tentación de construir una nueva armadura, hecha no de complacencia, sino de superioridad moral. Usted ha visto la fealdad del narcisismo. Si no confronta al narcisista interior, el ego que ahora se cree especial, más evolucionado o inmune al error, usted corre el riesgo de proyectar su propia rigidez y juicio sobre aquellos que aún caminan en la oscuridad que usted acaba de dejar. La sombra que ya no proyecta hacia afuera puede ser proyectada hacia adentro, creando un tirano interno que exige perfección constante. Si usted se vuelve rígido y dogmático, se convierte en aquello que una vez le drenó la vida, una estructura psíquica que no permite la porosidad, la humildad o el cambio. La verdadera soberanía no es la ausencia de debilidad, sino la aceptación de que la debilidad y la fuerza coexisten. La sanación continua requiere que usted se mantenga poroso y humilde ante el misterio del inconsciente. Si usted se niega a confrontar esa arrogancia que nace de la herida sanada, arriesga volverse un nuevo guardián de una prisión solitaria. El self nos pide lo contrario. Exige que caminemos con gravedad compasiva, el peso de la experiencia unido a una profunda ternura por la fragilidad humana, la propia y la ajena. El decreto de la totalidad. Usted ya no es simplemente el empático que absorbe, no es simplemente el superviviente que resiste. Usted es el que ha muerto y ha renacido en el fuego de la conciencia. El crisol alquímico ha terminado su trabajo. La materia prima del trauma ha sido transmutada. Las cenizas de lo que fue son ahora el suelo fértil para el crecimiento de lo que será. Usted no es definido por lo que le hicieron. Usted es definido por lo que se ha convertido a través de ello. El self ahora se ha manifestado como su brújula interna, el centro que no puede ser movido por la proyección, el miedo o la culpa. Esta es su nueva realidad. El camino será siempre difícil, pero usted camina con un conocimiento que no se aprende en libros, sino que se forja en el dolor integrado. Por lo tanto, le digo ahora, permanezca en su luz, mantenga su llama alta, pero no como un arma, sino como un faro. Camine el camino del alma con coraje y ternura. Su viaje ha dejado la fase de la mera supervivencia y ha entrado en la fase de la creación consciente. Usted no está aquí para curar a nadie, sino para ser el ejemplo radical de lo que significa ser entero. Ahora, camine como el que sabe.
camine en su soberanía.